¿Estamos entonces? Sí, pues, encantado. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito de neumonía. Bueno, a veces uno dirá que el tema es como un poco medio ya repetido, pero dándole un par de vueltas implica hartos recursos humanos como económicos. ¿Ya? Ya de forma de introducción, bueno, sabemos más que todo que la neumonía es un proceso infeccioso el cual va a comprometer el parénquima pulmonar y también puede ser de causa química. ¿Ya? En general, los agentes etiológicos son múltiples, ahí tenemos hongos, virus, bacterias, ¿ya? Y igual tienen una prevalencia uno sobre otro que lo vamos a mencionar más adelante. Y también es importante, como lo había mencionado anteriormente, una patología altamente frecuente, igual estacionaria y tiene una alta incidencia en, digamos, la consulta en servicio de urgencia para nosotros y en la ocupación de camas, tanto básica o UPC. ¿Ya? Y además también genera una carga tanto económica y psicológica porque estos pacientes muchas veces su evolución, ¿no? Es como que ya salieron del hospital y todo termina ahí. Muchas veces también conlleva una rehabilitación posterior en dependencia del grupo digamos, que se ve afectado. ¿Ya? Bien, como hojita de ruta, les propongo esto, ya que son qué síntomas es más común y su utilidad, reconocer la neumonía adquirida en la comunidad, qué pruebas de laboratorio son útiles y cuáles no, cómo se debe utilizar los sistemas de estratificación. Ahí le he mencionado varios, el PULS, el PCI, el SmartCop, ATS, y cuáles son las recomendaciones actuales para el uso de los antibióticos. Bien, me le he mencionado un poquito el tema de la etiología y su epidemiología. En la epidemiología, por lo que ve, un 10 a un 30% de los pacientes hospitalizados por NAC y ellos ya cuando están hospitalizados, su mortalidad varía. Hay varias cifras, la verdad. Esto lo recopilé de algunos datos de un artículo que publicó la Chile, que habla que ya hospitalizados su mortalidad varía harto, entre un 20 hasta un 50%. Y en lo que respecta a su etiología, se habla de los gérmenes más comunes. Ahí tenemos los Streptococcus pneumoniae, que es el que predomina. También tenemos los bacilos gram negativos, Enterobacteria, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, algunos anaerobios, clamidia, micoplasma y virus. También se presentan con un predominio estacionario, entre otros. Y hongos también en algunas poblaciones más que tengan algún grado de inmunosupresión. Bien, entonces, el diagnóstico. ¿Qué hacemos con todos los pacientes que le detectamos una neumonía? ¿Los hospitalizamos a todos? No, la verdad, ese es uno de los grandes temas, porque estos pacientes, un paciente hospitalizado es una cama jugada. Entonces, después del diagnóstico, tenemos que idear estrategias para no pensar en hospitalizarlos a todos como tal. ¿Ya? ¿Se escucha todo bien? ¿Aló? Sí, ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, otra cosa importante es siempre que pensamos en neumonía, hay que pensar en diagnóstico diferencial. ¿Ya? Recordemos que una variante de las neumonías, tenemos las neumonías por aspiración, ya la neumonitis como tal, tenemos los empiemas, los accesos pulmonares, la bronquitis, la exacerbación del asma, el EPOC, embolias pulmonares, insuficiencia cardíaca, ya influencias como tal. Siempre hay que pensar en los diferenciales porque la verdad, un paciente que llega inicialmente con el cuadro típico de neumonía, todo se parece. Entonces, vamos un poquito a lo más duro, lo que más nos corresponde a nosotros, ¿ya? Cuando se presente, los sintomatologías nos van a dar una orientación. Ahora, mirando un poquito el LR de cada síntoma, donde tenemos la fiebre, un LR, ahí lo estuve buscando, un 2.1 positivo, un LR positivo, escalofrío 1.7, la tos como tal, un LR 1.8, la sudoración nocturna. Pero fíjense que el que más nos da un LR más, digamos, acercándose al 10, que sería un LR, digamos, excelente, que nos daría, digamos,
una acercación más que algo que más se acerque al diagnóstico como tal, es la egofonía, ¿ya? Y como tal la matidez. O sea, hay que poner esto en contexto y en la realidad donde estamos, o sea, en el hospital, en la urgencia, haciendo muchas cosas, la contaminación visual, acústica, o sea, encontrar la egofonía, la verdad, encontrar la matidez, se puede, pero igual no es algo que, digamos, sea, digamos, tan fácil de detectar a nivel de la urgencia. Entonces, una estrategia con estos LR y verlos en conjunto, ¿ya? Sabemos si el paciente tiene fiebre, tiene la historia de tos, tiene ese dolor pleurítico, ¿ya? Y aparte el paciente viene con esa historia clínica que nos hace pensar, ya entonces, digamos, le damos más valor al diagnóstico de una neumonía como tal. ¿Eh? Bien. Entonces, ya después que tenemos, digamos, la sospecha diagnóstica, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tomar exámenes a todos, ¿ya? Y los exámenes laboratorios no va a ser, la pregunta no va a ser el diagnóstico, pues la respuesta es no. Sabemos que tenemos que los estudios de laboratorio como tal son herramientas y son apoyo más que todo en la práctica. Sabemos que el diagnóstico de una neumonía se va a basar en la clínica y un buen examen físico. También nos vamos a apoyar de imagen. Pero el tema de los laboratorios como tal es un tema más que todo como apoyo y además va a guiar la evolución de estos pacientes. Entonces, lo típico es que incluso algunos artículos mencionan el tema de la procalcitonina. Le vamos a tomar procalcitonina a todos, la verdad, pensando en que el paciente hay que hacer un seguimiento, no es un paciente que damos destino, ustedes saben que va a ir, no sé, para UPC, un paciente que tiene una neumonía grave. O sea, una procalcitonina le va a servir a los colegas en UPC. A nosotros como tal no nos va a cambiar, digamos, el manejo del paciente. El tema de los cultivos, el tema del FilmArray, digamos que el cultivo también va a ser para los colegas que vean el paciente a futuro. Ahora, el FilmArray, el FlashD, como tenemos nosotros en urgencia, sí nos va a ayudar, digamos, en el momento porque más que todo va a apoyar la terapéutica que vamos a usar en ese momento desde el punto de vista de la antibiótico-terapia. ¿Ya? Y otra cosa importante que los estudios laboratorios nos va a orientar también, o sea, que no sea una neumonía, digamos, típica, o sea, una neumonía común, a encontrarnos un paciente que tenga una neutropenia, un paciente que tenga otro tipo de alteración hematológica, etcétera. ¿Ya? Entonces, es una es una herramienta que va a apoyar más que todo el manejo a futuro, pero en el momento como tal nos va a hacer un cambio leve en la conducta, puesto que al estudio como el FilmArray es el que en ese momento nos va a servir en forma aguda. ¿Ya? Bien, en lo que respecta de los estudios imagenológicos, ahí tenemos, digamos, una herramienta, digamos, un poquito más útil. Sabemos que en el servicio de urgencia lo que nosotros tenemos a la mano, bedside, es la ecoscopía, ¿ya? También tenemos el rayos X, pero muchas veces el paciente a veces no tiene la condición de llevarlo hasta el rayo, y también tenemos el TAC, ¿ya? Igual, el escáner va a depender de las condiciones del paciente, ¿ya? Para modo de comentarle, radiografía de tórax como tal tiene una especificidad de un 93%, pero una sensibilidad de un 46% al 70% aproximadamente. El escáner sí va a tener una especificidad de casi un 100%, y la ecografía es un gran apoyo. Este va a tener una sensibilidad de un 94%, una especificidad de un 96%. Aquí le traigo algunas imágenes, ¿ya? Esto es algo que nosotros podemos hacer en urgencia al lado del paciente. Los patrones que ya reconocemos y ya conocemos porque lo vemos de casi forma diaria en los turnos, el patrón de líneas A, patrón de líneas B. Recuerden que el patrón de líneas B no solamente hablan de congestión pulmonar, sino que este patrón, voy a poner puntero, ¿ya? Este patrón de líneas B a veces se puede identificar localizado, o sea, no es lo mismo que un paciente venga con un edema pulmonar que encontramos un patrón de líneas B generalizado, ya a un patrón de líneas B que es más focalizado como tal.
Y en el caso de las consolidaciones, ahí se ve moteado, la verdad que es como, se le llama como una imagen de artefacto más como sucia, e igual se va a ver localizado, ¿ya? Y no va a ser la típica imagen de anecoica, pensando en que sea un derrame pleural como tal. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien, ahora no. Bueno, bien. Ya como les había mencionado, otras imágenes, o sea, como les mencioné, todo desde el punto de vista de apoyo y tenemos el rayos X, ya, más o menos un rayos X cómo se ve y cómo lo veríamos con el ecógrafo. Esto ya, o sea, esta imagen la puse más que todo para visualizarlo, pero es ya una imagen cavital, un acceso pulmonar como tal, pero en el ecografía al lado del paciente sí nos va a brindar hartos datos y yo creo que rápido, bedside y sin necesidad de movilizar al paciente hasta el scan. Bien, sabiendo eso, bueno, tenemos que lo que le había mencionado anteriormente, la neumonía es un diagnóstico que principalmente va a ser clínico, ya el rayos X, una buena sensibilidad, ya la ecografía, ya, tiene una muy buena especificidad, así que yo creo que con esa herramienta podemos avanzar harto en lo que es el manejo y ya ir, digamos, encaminando el diagnóstico de nuestro paciente. Y el TAC de tórax como gol estándar, pero eso va a depender de qué tanto el paciente nos permita movilizar. Bien, bueno, ya pasando a otro tema, veamos lo que es los sistemas de puntuación, de gravedad y riesgo y sistema de estratificación, más que todo el riesgo, ya para pensar en el tratamiento y la disposición de los pacientes. Ahí nos vamos a apoyar de varias herramientas, tenemos principalmente los SCORE, ya vamos a hablar un poquito del CUR 65. Eh, este score, si quieren, pueden abrir su calculadora, me para que me vayan siguiendo, porque la verdad no me sé todo de memoria, porque los otros que están, este solamente tiene 5 parámetros, así que es sencillo, los otros hay que seguirlo con la calculadora en mano. Qué bueno tiene el curso 65, que es un score sencillo, solamente ve 5 variables. Eh, Vamos a necesitar, sí, la muestra de laboratorio, pero hay un curso que también omite el boom como tal y va a clasificar a nuestros pacientes según el valor como en 3 grupos, ¿ya? El 0 a 1, que le va a dar, digamos, un riesgo, según esto nos va a medir un riesgo de una mortalidad, de riesgo para el paciente si lo podemos manejar de forma ambulatoria o intrahospitalaria, ¿ya? Nos va a dar un puntaje según la variable que tengamos, ¿ya? Y según este score, nos va a ayudar un poco a lo que es pensar en qué paciente vamos a mandar para la casa y qué paciente vamos a dejar a nivel intrahospitalario y ayuda más que todo a predecir la mortalidad a 30 días de que este paciente tenga la necesidad, o evolucione mal o tenga la necesidad de que se quede hospitalizado. ¿Ok? Ahora, este score como tal tiene algunas cositas que la verdad hay que criticarle. Por ejemplo, no ve eh, la condición basal del paciente, no ve algunos factores de riesgo, no sé, pensando sabemos que no es lo mismo mandar o una neumonía a una abuelita postrada, una persona, un adulto mayor, a un paciente joven de 30 años, 20 años, o a un paciente que tenga algún grado de inmunosupresión. O sea, para iniciarlo está bien, pero igual hay que seguir evaluándolo con otro tipo de herramienta. Y ahí entonces tenemos el PCI como tal, que es índice de gravedad de neumonía. Ya este score como da estima la mortalidad del paciente para su neumonía adquirida en la comunidad. Este va a como darle un valor predictivo de gravedad a su neumonía como tal. Este score ya mide otras cosas, si lo revisan. Ya en este sí vamos a encontrar varias variables. Este score, al igual del otro, va a medir mortalidad a los 30 días, pero aquí vamos a encontrar otras cositas como la edad, el sexo, si el paciente cuenta de alguna otra patología de base como insuficiencia renal, hepática, daño hepático crónico, si tiene algún tipo de cáncer, si es paciente con antecedentes de
ve también valores clínicos, como la frecuencia respiratoria, sistólicas, si el paciente está con fiebre, electrolitos, glicemia, etcétera, ¿ya? Entonces, este score, como tal, como les dije, también nos va a clasificar los pacientes según un puntaje, entonces lo va a clasificar por riesgo. Vamos a tener pacientes, como lo menciona ahí, de riesgo bajo, eh, riesgo moderado y alto riesgo, ¿ya? Entonces, entendiéndose que los pacientes que tengan sobre una puntuación sobre 70, entonces ahí vamos a hacer el corte entre si lo vamos a manejar de forma ambulatoria o de forma intrahospitalaria. ¿Por qué 71-90? Porque más que todo recuerden que tenemos también la opción en este corte de lo que es hospitalización domiciliaria. Eso va a depender de algunos factores, como las condiciones que el paciente presenta en su domicilio o si cuenta con redes de apoyo como tal. Y entendiéndose que un paciente de riesgo moderado a alto se va a tener que quedar hospitalizado. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, amigo. Bien, entonces, ya estratificando a nuestro paciente, ya definiéndose que este paciente va a tener la necesidad de quedarse hospitalizado, ya o que es una neumonía con un riesgo moderado a severo, ya entonces tenemos otra herramienta de diagnóstico que es el SmartCoV, ya, y el ATS o IDSA. Eh, Estos como tal nos van a ayudar a lo que es a predecir, digamos, es un sistema de puntuación que puede utilizarse para predecir la necesidad de ingreso a UPC como tal. Por ejemplo, en SmartCop vemos que con respecto a los otros scores, tuvo una sensibilidad y una especificidad un poquito más alta en lo que respecta a predecir el ingreso a UPC. ¿Ya? Eh, Significativamente más sensible, un 92 y una especificidad de un 62% versus el CUR 65 y versus el PCI como tal. Ahora, el ATS como tal tiene, digamos, el ATS cuenta con unos criterios que igual, digamos, van a ser, digamos, esta definición un poquito más sencilla, porque cuenta con criterios mayores y criterios menores. Ya un puro criterio mayor ya nos indica que el paciente cuenta con tiene criterios de ingreso a UPC, y tres o más de los menores habla de que es un paciente que tiene ingresos, tiene necesidad de ingreso a UPC. Esto dígase UCI, UTI. ¿Ya? Y si le damos un poquito, indagamos un poquito más los criterios menores, uno de los más relevantes que menciona y menciona los otros es la PAFI y lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, ya sabemos que este score va a necesitar de entrada unos gases, ¿ya? Ya con unos gases, igual va a necesitar otras cositas como un hemograma, pero con unos gases ya sabemos que este paciente puede tener necesidad ya de ingreso a UPC. Eh, bueno, aquí vemos las variables de SmartCop como la había mencionado y qué característica va a tener. Que SmartCop también lo va a dividir por grupos, ¿ya? Entonces, según el puntaje que le vayamos a dar, va a dejarlo como leve, moderado, alto y muy alto. O sea, esto está todo en su calculadora de Metcal, por eso no, por eso les dije que los abrieran para poder ir revisándolo uno por uno, ¿ya? Bien, entonces como le había mencionado, algo clave que vamos sí o sí necesitar una gasometría, ¿ya? Para identificar algunos valores que nos van a hacer tomar decisiones o cambiar conducta. Eso dígase que el paciente es hipoxémico, que es hipercámnico, un paciente que tenga un respiratorio y además esté acidótico. Esas cositas, aparte de utilizarse para los diferentes scores, nos van a hacer a nosotros hacer algún cambio en nuestras conductas como tal. Bien, entonces aquí te tengo un pequeño, digamos, mapa para pensar como, por ejemplo, un paciente que le apliquemos un CUR 65, ¿ya? Y que tenga un valor de 0 a 1 con una saturación mayor a 90 y que el paciente
digamos, no tenga, digamos, posibilidad para la vía oral, un paciente que, no, que tenga apoyo familiar y que no tenga, no sé, un derrame pleural importante, este paciente, si estas condiciones no están en su contra, el paciente puede manejarse de forma ambulatoria. Más sin embargo, si el paciente estas condiciones, digamos, lo limitan, dígase que no tenga red de apoyo, no tenga disponibilidad bioral, este paciente pasaría digamos, a ser hospitalizado y entonces ya hospitalizado tenemos que definir si este paciente, podemos, con el Smart Code, podemos definir si va para una sala básica o tiene criterio de ingreso a UPC. Bien. Bien, entonces ahora hablemos un poquito de la antibiótico terapia, ¿ya? Ahí estuve revisando un poquito lo que es la sugerencia de Consensur, lo cual lo va a dividir en tres grupos. Discúlpeme la imagen, pero la intenté como copiarla del mismo paper, pero la imagen no me apoyó mucho. ¿Ya? Entonces, la categorización de Consensur, que es el consenso que se hizo a nivel de Sudamérica para definir, digamos, la antibioticoterapia pensando en los gérmenes de la zona. Porque recuérdense que tenemos algunas orientaciones que son, digamos, de Norteamérica y otras europeas como tal. Entonces, este acuerdo es como del consenso de Sudamérica. Esto fue publicado en el 2010, creo, 2013, no recuerdo bien. Bien. Entonces, en el grupo uno que le di como un curso de cero a un paciente que pensando que vamos a manejar de forma ambulatoria. En este grupo estamos hablando de pacientes de menores de 60 años, sin evidencia de algunas complicaciones o alguna patología crónica que lo limite. Ahí lo que sugieren es el uso netamente de amoxicilina como tal. ¿Ya? En el 1B ya habla de pacientes que tengan algún factor de riesgo, ¿ya? Pacientes mayores de 60 años, que tengan alguna patología de base, no sé, paciente hepático, paciente con alguna otra patología que, digamos, le atribuya algo de riesgo a su neumonía. Ya, aquí se sugiere el uso de la amoxicilina clavulánico como tal y en su defecto, en el caso de alergia, también sugieren el uso de levofloxacino o la claritromicina. ¿Ya? Entonces, estos pacientitos, pensando en este grupo, son los que nosotros pensamos en mandar a la casa. ¿Ok? Entonces, en el grupo 2 eh, tenemos, aquí se nos divide las cosas. Aquí tenemos media casita. Aquí en este grupo tenemos el paciente que estén dentro del curso 65, entre 1 a 3. Estos pacientes y que tengan un SMART menor a 3. Estos pacientes tenemos la opción de dejarlo con hospitalización domiciliaria o también enviarlos para la casa si no tienen algún criterio de gravedad. Aquí lo que se sugiere es amoxicilina más ácido clavulánico y también en el otro grupo, por ejemplo, el domiciliar, tenemos nuestra confiable ceftriaxona como tal. Ahí el domicilio es lo que nos va a apoyar. Otro dato interesante que encontré es que los pacientes que manejamos oral de forma ambulatoria, antiguamente siempre los médicos en los consultorios les dejan los antibióticos por 7 días. Actualmente la recomendación es de 5, incluso hasta 3 días, ¿ya? Y un seguimiento netamente de forma ambulatoria y ni siquiera, si no hay criterios, si no hay empeoramiento de los síntomas, ni siquiera sugieren el uso de exámenes ni de radiografías como tal. Y en el grupo 3 es lo que tiene un curso de 2 a 4 con un Smart Cop ya que sea 3 o mayor a 3 ya, y que cumpla también criterios de ATS modificados como tal. En este grupo se recomienda igualmente el uso de amoxiclavulánico si pensamos en dejarlo intrahospitalario y también ampicilva, pero aquí también sugieren el uso de un macrólido o al uso de levofloxacina en su defecto como tal. Y a mí lo divide en dos grupos, el 3A y el 3B. Y el 3B es el grupo que ahí hablan de pacientes que tengan alguna sospecha de alguna resistencia, pacientes que hayan estado hospitalizados previamente, que tenga sospecha de pseudomonas o bacterias metilin resistentes, ¿ya? Aquí sugieren lo que es pipetazo más amica
y o un macrolide o levofloxacin. Ya, esta puntuación de uso antibiótico, el DRIP, la verdad también se recomienda, la mencionan en el EMRA también, ya para lo que es la orientación del uso de antibióticos y también pide algunas variables y le da un corte de 4. Ya la pueden revisar en su Medcal como tal, ahí está. Menor a 4 refiere que es una neumonía de bajo riesgo, en el cual requería terapia antibiótica en monoterapia. Y mayor a 4 ya habla de un alto riesgo de resistencia a medicamentos, probablemente requiera antibióticos de amplio espectro, como lo había mencionado anteriormente. Bien, no olvidar el grupo también, este es un grupo importante, las neumonías aspirativas, pacientes postrados, adultos mayores y pacientes policonsumidores. En ellos cambia un poquito, digamos, los gérmenes más habituales, ¿ya? Eh, pero este es un grupo de riesgo y la recomendación actual en este grupo eh, es el uso de una quinolona, que sería ciprofloxacino, versus clindamicina con amoxiclavulana. ¿Ya? Bien, aquí está una recomendación que encontré en el ENCRIP que mencionaban como en el grupo de los pacientes que presenten algún tipo de, digamos, factores de riesgos, dígase, un segundito, en un paciente que presenten grupos de riesgo, digamos, pensando cubrir gérmenes comunes, habituales, y también pensando en pacientes que tengan un grado de antecedentes de algún germen resistente. Y sugieren la citro con pipetazo en gérmenes comunes más sospecha de pseudomonas y acitropipetazo más linezolid, esto ya pensando en neumonías graves, para cubrir patógenos comunes, pensando en pseudomonas y metil resistentes, ¿ya? La combinación que sugieren es el pipetazo, el linezolid y la citro, como tal. Mira, el uso de las quinolonas igual no viene exento de algunas cositas en contra, ¿ya? Como mayor tasa de presentar Clostridium, rotura tendínea, etcétera, más que todo para mencionarlos como tal. Bueno, la terapia antibiótica, aquí la verdad revisé un poquito y la verdad encontré un par de artículos que apoyan el uso de los corticoides, ¿ya? E incluso en Cochrane sugieren que disminuye mortalidad, días de hospitalización, disminuye también la necesidad de ventilación mecánica, ¿ya? Pero lo que es Consensur, hay un artículo que publicaron en el 2023 en el cual ellos no sugieren de rutina el uso de corticoides. Los corticoides que se mencionan o que sugieren es el uso de la metilprednisolona, el uso de la hidrocortisona 50 miligramos cada 6 y la dexametasona 6 miligramos al día. Y importante que estas recomendaciones solamente la aplican para neumonías graves, no el típico paciente que viene por una neumonía ambulatoria y le mandamos un corticoide por 5 días como tal. ¿Ya? Bien, entonces, de modo de conclusión, eh, recordar que el diagnóstico de la neumonía es un diagnóstico clínico. Nos vamos a apoyar en algunas herramientas como son las imágenes, pero el diagnóstico es netamente clínico. Los pacientes llevan exámenes, sí, pero más que todo para un tema de guiar su hospitalización y buscar algunos diagnósticos diferenciales y factores de riesgo. No nos casemos con el diagnóstico de neumonía. Muchos pacientes recuerden que a veces vienen con la típica clínica de neumonía y termina siendo un EPA, termina siendo un neumotórax, termina siendo una insuficiencia cardíaca descompensada. Así que es importante eso, no casarnos con el diagnóstico de la neumonía. Y la antibiótico-terapia es importante que se ajuste a el riesgo de cada paciente, ya según los grupos que le había mencionado, y no usar el antibiótico, digamos, de amplio espectro cuando en realidad el paciente no lo requiera.
¿ya? Y siempre estratificar el riesgo de nuestros pacientes para, digamos, darle un camino desde que ingresan al hospital a, digamos, a una sala que vaya, digamos, manejarlo de forma adecuada, ¿ok? Eso. Ahí le dejé la bibliografía como tal, para que quede hecho una miradita. Eso, chicos. ¿Dudas? Bueno, César, ¿Consultas? bueno, Bueno, César, yo no me voy a quedar callado, por supuesto. Ya deberían estar Claro, acostumbrados a que sí. lo Eso. interrogue. Dispare. Dispare, profe. Muy bien. No, pero estas preguntas van a ser en primera instancia para quien pueda cooperar con la respuesta y en segundo lugar para César. Lo primero, César, de lo que yo puedo averiguar, me parece que Concentur ya debiese ir un poquito en retirada, ¿ok? Ya. Ojo con eso. Ok. Como guía de nacional, la NAC pasa un poquito que no nos podemos guiar tanto por la literatura gringa como nos gustase, porque tu epidemiología, tus bichos son distintos. Mi recomendación para ustedes cuando lo presenten ahora para el examen, cuando tengan que estudiar para la prueba de respiratorio, etcétera, debiésemos basarnos en la guía de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias que se publicó en el 2023 y además existe una guía mensal del PROA. No sé si todos están familiarizados con lo que es el PROA, pero es un documento dirigido a la neumonía hospitalizada que se publicó en el 2024. Esas debiesen ser nuestras guías bibliográficas para decidir tratamiento, sobre todo el empírico. ¿Ok? Se las puedo buscar, se las puedo mandar. ¿Ya? Aquí va anotando un poquito de... Em, ¿Quién me puede responder cuál es el mejor score para encontrar un paciente de bajo riesgo? A ver si alguien toma la palabra. ¿Ningún voluntario? Yo me la jugaría ¿Serio? por el CUR 65. Ya, tú te la jugarías por el Club 65. Porque por un lado tenemos... Voy a prender la cámara. Para que eso se vea. Por un lado tenemos el Club 75 que mide solo 5 variables y por la otra tenemos el PCI que mide 20 variables. Entonces, estamos más tentados que esta herramienta parece ser más cómoda. Pero si ahí César lo está devolviendo y nos muestra el curve, vamos a ver que si analizamos, hay varias cosas que Del criticarle PCI, a esto. ¿no? mm, está ahí. Tranqui, tranqui, tranqui. Pues voy a llegar a ese punto, donde quiero que llegue. Si vamos netamente al rendimiento diagnóstico, PSI es mejor que curva. No hay duda. ¿Ya? Tiene mejor área bajo la curva, mejor sensibilidad, mejor especificidad, específicamente en pacientes de bajo riesgo. Es mejor, pero va inmediatamente de la mano que este paciente yo voy a tener que tomarle exámenes para decidir utilizar esta herramienta. Pero vamos primero con el curve. Son 5 variables que si ustedes le prestan atención a lo que están midiendo, está viendo si este paciente está cursando con sepsis. Porque habla de confusión, compromiso mental, boom, compromiso de función renal, alteración del cuello y de la mecánica ventilatoria, compromiso macrohemodinámico y le vamos a poner la edad porque todo nos parece lógico que un abuelito tiene más posibilidad de irse a la cresta que otra población, ¿cierto? Entonces, aunque ese paciente por CUP 65 me dé un punto, a mí no me hace mucho sentido mandar a la casa a un paciente confuso, a un paciente hipotenso, a un paciente con falla renal. ¿Por qué? Porque para darme cuenta que tenía falla renal, en algún momento yo decidí tomarle examen, ¿ya? Entonces algo me causó que cuando lo vi en el Vertex, me dijo, no, a este paciente le tengo que tomar exámenes porque no es solo, ya, cremita de un lado, cabro joven sin ningún factor de riesgo, se va para la casa con amoxicilina, algo me hizo tomarle examen, ¿ya? Entonces, mucho ojo que si bien nosotros ocupamos la herramienta al pie de la letra, podemos pisar el palito, porque hay aspectos de que dan un punto y según el score va a ser bajo riesgo,
que en verdad no tiene mucho sentido defenderse con eso. ¿Cachai? Yo no puedo mandar a un paciente con signos de sepsia a la casa porque sé que no va a andar bien. ¿Se entendió? Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿a quién me la juego por clasificarlo como bajo riesgo para utilizar no el SmartCop, el PCI? ¿En qué caso yo debiese decir, ¿sabes que este paciente yo creo que es de bajo riesgo, pero voy a tomarle exámenes para certificar con mayor seguridad que lo voy a mandar para la casa? A quién se le ocurre que pueda hacer. Yo Probablemente creo los que que, casi van como de exámenes obligados, po. El adulto mayor, el paciente inmunosuprimido, o el que... a ellos en verdad, porque ya para agregar el PESI ya tenemos que tomar el examen, entonces, si ya tiene algún factor de riesgo Perfecto, previo. perfecto. Yo les voy a contar una anécdota, a lo mejor les da la lata, a lo mejor a alguien les sirve. Cuando yo roté por el Inca en mi rotación de neurointensivo, yo le pregunté al director de la wea, al jefe de servicio, como al Tito Ugarte de allá, oiga, Doc, ¿algún consejo para mejorar mi desempeño con el NIH en los pacientes con ACV? Porque siento que es muy largo y me cuesta mucho. Y su respuesta es, ¿saben qué? Yo no tengo idea de esa wea. Yo ni siquiera me aprendí el NIH. ¿Por qué? Porque lo que a ustedes le piden que hagan como médico general, como urgenciólogo, yo lo hago todos los días, sin cuantificarlo. Es parte de mi rol. El mensaje de eso es que mucho de lo que ofrecen estas herramientas tipo score, reglas de predicción, es para ponerle número a lo que nosotros debiésemos hacer. Y ese comentario va para el análisis de por qué el curso 75 muchas veces no es la mejor opción. Quédense con eso. Y lo que acaba de decir Sergio es la clave. Es el paciente que va de exámenes obligados de riesgo, que yo quiero ver la posibilidad de defender el mandarlo para la casa. O sea, el abuelito, el inmunocomprometido, el con comorbilidades que lo pueden poner en riesgo, evaluando otras cosas. Ese paciente, si yo lo mando para la casa y le va mal, puede volver. Tiene red de apoyo, va a poder pedir ayuda, tiene alguna otra comorbilidad que le ponga más mortalidad, porque no es lo mismo un paciente que solo tenga una NAC o que tenga un EPOC de base, múltiples comorbilidades, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Ya? Así que mucho ojo en quién vamos a utilizar esta herramienta. ¿Ya? Pero la respuesta que dio Sergio es la que yo quería escuchar. Así que ahí, estrellita. Em, a Lucho, que le Ah, gusta el eco. Lucho, ¿cuándo o cómo yo debería interpretar un patrón B en un paciente que yo estoy sospechando neumonía y cuándo no podría ser el eco no tener el mejor rendimiento? Porque los números del eco eh, en grueso son súper buenos. sí. Primero tiene que tener, en el contexto clínico apropiado, tiene que tener un síndrome intersticial focal, no difuso, ¿Ya? digamos. Segundo, además de más de 3 líneas B en uno de los puntos pulmonares, decir que donde se concentran la mayor parte de las condensaciones secundarias a neumonía son en los plaques. Y tercero, que tenga condensaciones dinámicas, pues, o sea, que cuando el paciente ventile haya variación en la condensación, como símil de broncograma. En quienes no, pucha, en verdad, los pacientes que tienen un EPI, la verdad es que el síndrome intersticial no sirve mucho. Y había otro, pero se me olvidó. Tengo una No pregunta. sé. Déjame terminar con este punto y déjame la pregunta del tintero, la respondemos al tiro. Ya, muy bien. Tiene que ser focal, pero ojo que existe la neumonía multifocal. Por lo tanto, si yo encuentro distintas zonas con líneas B, tiene que haber puntos sanos con patrón A. ¿Ya? Lo segundo, si tengo todo difuso y no encuentro algo, vayan a mirar la pleura con el lineal. ¿Ya? El intersticial que cursa con línea pleural fina, ese es el del edema. El que tiene como si lo hubieran Fiebre pleural carcomido, en neumonía. ese muy probablemente sea infeccioso. ¿Ya? Vean otros elementos. Tiene derrame, cómo está la función del corazón. Además del paciente que tiene fibrosis, algún tipo de fibrosis, tampoco me ayuda mucho si la neumonía es el causante de una descompensación de una insuficiencia cardíaca. Porque si ese paciente ya congestivo, el patrón B no va a jugar ahí mucho rol. Ahí voy a tener que buscar otros signos.
Y recuerden que entre más valor predictivo positivo tienen los hallazgos, menos sensibles son, o sea, es más difícil encontrarlo. Encontrar una condensación subpleural es o sea, es más difícil que encontrar el patrón de línea B monofocal. O, por ejemplo, un broncograma aerodinámico, que yo creo que en mi carrera he visto 3 pacientes con ese hallazgo. Entonces, son súper específicos. Si lo encuentro, bacán. Pero bastar es una decisión, parece no ser lo más adecuado. ¿Cuál era tu pregunta, Lucho? Oye, con relación al Curso 65, yo he tenido re malas experiencias con el Curso 65, así como va un poco en la línea de lo que decía ahí. En mi opinión, si tiene 0 puntos, es sí o sí de manejo, o sea, puede ser de manejo ambulatorio, puede ser, pero si tiene uno o más, ni cagando. Claro, sí, porque muchos de ellos ya son factor de riesgo. Entonces, teniendo uno, debiese parar la alerta. Entonces, tal vez no sería descabellado pensar, tengo un paciente que me va a dar un curso 65 de 1 punto. ¿Será que este paciente, para reforzar si realmente es de bajo riesgo, lo puedo complementar con un PCI? Tal vez sea una alternativa, ¿ya? Mm. Pero por eso no me gusta tanto el curso 65, ¿ya? Pero recuerden que el papel aguanta mucho. Si cuando esto se validó, se masificó, oye, son solo 5 variables, un puro examen, los números funcionan. Pero si nos vamos al análisis de la wea, ojo, ¿ya? Em, Pregunta para Rodrigo. ¿Qué pasa si veo un paciente con sospecha de neumonía y le encuentro hallazgos ecocardiográficos sugerentes de neumonía? Mi pregunta es, ¿eso es igual a partir antibióticos? Porque podría tener una neumonía viral. O O, sea, no, o sea, si yo tengo a ver, si tengo un paciente clínicamente y una ecografía que me dice que está con una neumonía, pero como dice usted, puede ser viral y si es una neumonía viral no tendría por qué darle antibiótico, o sea, podría ser un tratamiento solamente clínico y no debería darle antibiótico si es que podría ser viral, tal vez ahí sí sería adecuado para poder ver si es que ver el germen con un flash TX y ver si es que es viral o bacteriano y decidir el inicio de tratamiento antibiótico. Creo, no sé. mira, eh, el tema de la etiología, hay ojo porque estos exámenes tienen mal rendimiento. ¿Ya? Quiere decir que vamos a tener una cantidad importante de falsos negativos. Antiguo. Lo Igual otro, ahí hay que orientarse por la clínica del paciente y también por la estacionalidad, por como la epidemiología de los distintos virus más comunes, influenza, COVID, esas cosas, pues, ¿no? o Como sea, sí, el... mira, que es bueno pensarlo, pero puta, no, interrumpí mi línea de pensamiento anterior. Ya, pero volviendo, a ver si me acuerdo después. Volviendo a lo tuyo, la estacionalidad no nos ayuda tanto, porque nos puede aparecer una NAC en verano, ¿cachai? Entonces, si yo estoy en la campaña de invierno, en el pic del BRS, y me aparece, puede tener el paciente una NAC bacteriana perfectamente. Entonces la estacionalidad, no sé, claro, va a disminuir un poco. Aquí va la pregunta que le hice a Rodrigo, porque si yo le tomo una radiografía al paciente y nos sale un patacón, parece, ah, tiene una NAC, y voy a entrar a ver otras formas, pero el antibiótico va, ya sea ambulatorio o hospitalizado. Pero como la eco tiene mayor sensibilidad, voy a ver hallazgos más piñuflas que me van a decir, oye, esta es probablemente la neumonía que no se veía en la radiografía, puta, bueno, y la encontré. ¿Y ahora qué hago? Esa es la pregunta. ¿Con qué corto el cake? A ver, ¿quién tiene alguna idea, además del Por comentario el que acaba de hacer? hemograma puede ser, ¿o no? Pero imagínate que estamos en Vertex, tomarle el hemograma son 3 horas más de este paciente sentado en Ah, un Vertex. Estamos hablando del cabro joven, del adolescente, del adulto sin comorbilidades. mm, Eso es que yo creo que es un conjunto de cosas, pues. sí, pues. Es la Porque la clínica sumatoria de igual te lo cosas. da, pues. El contexto clínico más la eco. Si la eco te sugiere que el flaco está condensado, yo le partiría. Además, la neumonía viral en general da un patrón intersticial. Entonces, yo le partiría antibiótico. Claro, igual, O claro, sea, igual cada vez que encuentres
una neumonía por eco, partir antibiótico. ¿Esta es la pregunta? En el contexto clínico apropiado con una eco pulmonar sugerente, sí. ¿Cuál es el Claro, habría que contexto buscar clínico adecuado? Porque la clínica va a ser la misma, viral o eh, fiebre, síntomas respiratorios, crepita. O sea, el contexto clínico, ¿a qué le llamamos? ¿A qué le llamamos el contexto clínico adecuado? O sea, pero igual, por ejemplo, las virales dan mucha más mialgia. Ya, eh, ¿Qué más? por ejemplo, los artículos que revisé, todos están enfocados en el manejo, cuando hablan de manejo de antibióticos, incluso las virales ni siquiera mencionan la terapia antibiótica porque como que no hay como no hay como un score para que diga, ah, ya, estas neumonías son virales y estas son bacterianas. Entonces, no hay como que algo que zanje así duro eso. tan solo en esta decisión. ¿Cachai? Entonces, ahí ustedes tienen que tener las herramientas eh, que encuentren que sustentan su decisión. Y por un lado dicen, cada vez que yo encuentro una neumonía por eco le parto antibiótico, es válido, podemos entrar a discutir. Pero si me preguntan a mí de la experiencia, porque es lo único que les puedo ofrecer en esto, lo que dice la Rocío pesa harto, ¿ya? Un pródromo de síntomas virales, mialgia, coriza, ojo. Ahora, también volvemos a los hallazgos del EPO. Si encontré un patrón B en un puro lado, pucha, no, pueden ser ambas cosas. Si el guan tiene un pedazo hepatizado con broncograma aerodinámico, ya, pues ese gallo se ganó su antibiótico. Si tiene un pedazo de hígado metido ahí en el tórax, ¿ya? Ahí, pero a juicio, no actúen tanto como en modo automático. Denle un poquito más de corrida al hamster, ¿ya? Eh, ya, quiero que volvamos a la diapo de los corticoides, amigo. ¿Me puedes hacer ese favor? Ya, perfecto. Aquí cae una pregunta de cajón, po. Si la recomendación es para la NAC grave, es cómo yo digo que esta NAC es grave. A ver, Nico no está, Rodrigo ya lo interrogamos, la chiva opinión recién. Ya, sepa, tú que hiciste la presentación. Cuando digo este paciente tiene una NAC grave, no Bueno, ahí sirve el buen de la apoyando, el buen de la UCI me dijo que sí. claro, ahí apoyándonos en los scores, o sea, todo paciente que tenga un SmartCop, que tenga 3 puntos o más, ya sabemos que el paciente va a ingresar con una neumonía grave. Entonces, según las recomendaciones de este paciente, es un candidato a uso de corticoides. O un paciente que ya derechamente ya sabemos que va para UPC, un paciente que llega en malas condiciones. O sea, lo que revisé es que mejora tanto, digamos, la evolución del paciente, disminuye días, UPC días cama de UPC. Entonces, la neumonía grave vamos a definirla como un paciente que tenga criterios de ingreso a UPC y un paciente ya, digamos, el clásico que sabemos que un paciente que ya lleva con signo de sepsis, paciente que llega ya con compromiso de algún sistema, es una neumonía grave. Bueno, vamos ordenándonos por SmartPop está validado para qué outcome. Mortalidad intrahospitalaria. No, señor. ¿Quién responde? ¿No? SmartCop no es mortalidad. Usted mismo lo dijo. Ajá. ¿Quién recuerda para qué está validado el SmartCop? Es ¿Qué necesidad de mide? soporte ventilatorio, ¿no? Es para los pacientes que van a requerir soporte ventilatorio Soporte hemodinámico, que no ventilatorio. son Eso. Y clínicamente evidentes drogas al principio. vasoactivas. Y Ah, drogas ya, sí, Perfecto, vasoactivas, sí, sí. sí, Soporte sí. ventilatorio perfecto. hemodinámico. Mm. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá pacientes con NAC grave que no requieren soporte ventilatorio y no requieren drogas vasoactivas? Porque si están pensando en Claro, soporte sí, hemodinámico, están pensando en shock séptico. Hay claro. pacientes con NAC grave sin Claro. shock O sea, séptico. o sea, es que Pueden haberlo, po, que tengan el un... primer score de neumonía grave es el ITS-EITSA, que tiene Ya, los criterios mayores y los menores. Pues los mayores son que requiere ventilación mecánica invasiva o que requiere soporte hemodinámico. Y tienen los criterios menores que no incluyen ninguno de esos.
Si tiene más de 3, se Exacto, clasifica como neumonía grave. El punto son los perfecto. pacientes que, por ejemplo, tienen un PCI de 4 y tú no cacháis si es sala, es intermedio o eventualmente UCI y le calculáis Smart Copy. Si tiene más o 6 o más, es un paciente con neumonía grave que requiere todo, digamos. Perfecto. Ya, entonces el mensaje es, por 65 y PCI fueron validados para mortalidad 30 días. PCI, perdón, SmartCop es soporte ventilatorio y hemodinámico en un mismo outcome, ¿ya? Por lo tanto, si yo evalúo a un paciente que por CUR 75 y o PCI no me dio y digo lo hospitalizo, SmartCop me puede orientar como más o menos dónde tendría que dejarlo. Paciente con Mm. SmartCop bajo, ya lo más probable es que vaya a sala. Con intermedio alto, ahí hacer la adquisición UTI-UCI. Obviamente que si está intubado con droga vasoactiva, nadie se va a cuestionar que ese paciente requiere UPC. ¿Ya? Pero el mensaje es que eso no es la única variable que habla de NAC grave. Y como dice el Lucho, lo que se recomienda actualmente debiese ser los criterios de la ITSA para un NAC grave. Saber qué. Y eso es básicamente lo que acaba de decir Luis. Hay NAC grave que no están choqueadas y no están intubadas. Entonces, esos pacientes debiésemos partirle corticoides. Y ese, el CAPECOD, que es el estudio que pusiste ahí abajo, es del 2023. Cuando yo Sí, estudié esta cuestión, los corticoides, la única indicación que tenían era shock séptico severo del foco pulmonar. El único contexto en que por NAC un paciente recibía corticoides. Porque puede recibir corticoides por otra razón. Si alguien tiene una NAC de manejo ambulatorio o en sala, pero en paciente hepático, ese paciente EPOC se va a beneficiar de corticoides, pero no por la NAC, por la descompensación hepática. El paciente tiene asma en contexto de, o sea, su asma está descompensada en contexto de una NAC, se va a beneficiar de corticoides, pero no por la NAC, sino por el asma descompensado. Por NAC, ahora nosotros debiésemos dárselo a las NAC graves, ¿ya? Y están igualmente validados los dos esquemas, el que mencionaste tú, 50 cada 6 o 200 miligramos al día en infusión continua, ¿ya? Por 5 días. Sí, creo que era por 5 días. La duración, 5. tengo la duda. Pero debiésemos indicarle a esos pacientes, debiésemos indicarle corticoides. Ya no necesitamos, por ejemplo, si tengo una NAC que le está generando un shock séptico, pero está a dosis baja, igual debiese partir corticoides, no por el shock, sino por la NAC. ¿Se entiende? Como que ahora la recomendación parece ir variando en la indicación. Ya no es por el compromiso hemodinámico, sino por el compromiso respiratorio. ¿Ya? Esto, ya no sigo dando vueltas en lo mismo. A veces siento que hablo en bucle. Oye, Entonces, perdona, y dime. en influenza, estando en la UCI, me compartieron uno de un paper del JAMA donde el inicio de corticoide en NAC grave por virus aumenta mortalidad. Lo voy a buscar. Por donde no están recomendados, yo también lo vi, es en la NAC por influenza. ¿Ya? claro. Que aumenta la Y incidencia de aspergillus, creo. de rutina, en toda, pero ahí entramos a discutir, ¿cachai? Porque dice, corticoides, no a todas las NAC de rutina, como dijo ahí abajo. Perfecto. ¿A quién? A las NAC graves. No parta corticoides en la NAC por influenza. Ya, pero tengo una NAC grave por influenza. Chucha, ¿le parto o no le parto? Podemos entrar a discutir. ¿Qué tan grave es? ¿Por qué criterio? Shock séptico severo. Le parto. ¿Cachai? Intubación de difícil manejo ventilatorio. Le parto. El tema es, no a todas las NAC por influenza le dejamos, porque de rutina en influenza también está contraindicado. ¿Entiendes? Claro. Ahora, esta es la weá que en la UCI vaya a discutir no con el urgenciólogo, con el infecto, con los QF, ¿cachai? Mira, este paciente parece que no viene a mejor, los parámetros van para arriba, está aumentando el SOFA. Ya, pues le damos el chance. Tal vez no de entrada, pero a mitad de tratamiento. Oye, Mm. va tirando bien, ya no aguantamos. Son cosas que no están totalmente sanas. Porque hay más Mm. elementos en pro, si le partimos, y no hay tanto, no le partimos. No de rutina todo el mensaje. ¿Ok? Ok.
Ya, otra pregunta. ¿Quién? Sergio de nuevo. Se gana dirigidamente. BMNI en NAC. Si no, ¿por qué, cuándo y cómo? Sí, sí, hay evidencia que evita intubaciones, disminuye mortalidad y bueno, y hay que seleccionar paciente a paciente según cómo esté clínicamente. Y ahí van las indicaciones, las contraindicaciones de cada dispositivo, de cada método, que en el fondo que no esté desorientado, que no esté inestable hemodinámicamente. Y ahí ir decidiendo, en verdad, pero sí, pues sí, hay utilidad y nos ayuda a disminuir intubación y disminuir mortalidad. ¿Preguntaste BNI? BMNI. Sí. BMNI. Escuché, No, no invasiva. No invasiva. Ah, ya. escuché otra cosa. ¿Preguntaste si el ventilador no invasivo sirve en neumonía? Inmunocomprometido. Ya, esa me gustó. Puntito ahí para Rodrigo. En paciente inmunocomprometido, la BMNI tiene beneficios de inicio precoz, casi como el hipótico, casi como el, principalmente por giro 20, no homocitis, ¿ya? Pero no estamos hablando solo del inmunocomprometido. Así que ya, eso nota al Pacientes que margen. tengan componente hipercápnico, ¿no? EPO, síndrome de Claro, hipoventilación, Claro, obesidad. pero es si lo está mismo que los asociado en... corticoides. Eso ahí sería por el EPOC, por Mm. corticoides, ¿cachai? No por la NAC. Damos el grupo de NAC. ¿Hay fuerte evidencia de BMNI en NAC o no? O sea, a mí ¿Y me no suena más cuándo? CENAF que No, BNI. eso se Ya, zanjó con el Florali. exacto, es uno de los estudios más grandes, el Florali. Demostró que no había beneficio. El Florali, un estudio del New England del 2015, no me lo sé de memoria, lo estoy leyendo ahora, que lo tenía ahí una notita al menos. Pero la recomendación actual es que parece debiésemos partir con CENAF si los dispositivos habituales para la hipoxia no están siendo efectivos. Ahora, deben saber que no hay una evidencia fuerte que dice si el paciente falla a CENAF, póngale BNI, pero tampoco hay un consenso de si falla, chántele el tubo. Ahora, lo que uno hace es darle un trial, ¿cachai? Que tenéis que estar ahí al lado y evaluar, ver la indicación de por qué le partiste el BMNI. ¿Quieres mejorar oxigenación, control de gases en 1 a 2 horas? ¿Quieres mejorar PAFI? Lo mismo. ¿Quieres mejorar mecánica ventilatoria? Parte el EPIPAP y ve cómo está. Le bajo el ROX, le bajo el Caberini. Si no funciona, la verdad es que no hay nada que diga, oiga, sí, hoy, utilizando BMNI, usted va a disminuir mortalidad. Usted utilizando BMNI en NAC va a disminuir tasa de intubación, va a disminuir estancia en UPC, días de ventilación total, es que llega a caer en... No hay ningún dato duro. Por lo tanto, lo que hacemos es darle un chance, pero no, este paciente no debiese quedarse pegado con la PMNI si no tuvo un impacto en el corto plazo, porque mejoría de mecánica y PAFI o gases lo vemos ahí al lado del paciente en un par de horas, ¿ya? Sí, pero yo pienso que en el tema de la mecánica del paciente, si el paciente está evolucionando con una neumonía grave y la mecánica no anda bien, pensar entre una CENAF y un no invasivo, pensando que lo que está fallando, digamos, es la dinámica ventilatoria, yo creo que ahí la CENAF no le va a aportar mucho. Independientemente que le dé una FIO al 100, yo creo que ahí el que tiene incluso más, digamos, la herramienta con más experiencia ahí sería el no invasivo. Depende. Hay que presentar al Florali. Pero podemos presentarlo igual. Y la evidencia que hay después de eso, porque estamos en 2025, han pasado 10 años, ya debe haber algo después de eso. Pero lo que hablamos alguna vez, César, y esto va para todo. Si yo estoy en una falla hipoxémica, tengo 3 herramientas para subir la saturación de ese paciente. FIO2, que es lo primero que hacemos. Flujo, que es lo que nos ofrece la CENAP, FIO2 y flujo. Y luego presión positiva para reclutar alvéolos, tener más lugares de intercambio gaseoso. Si yo estoy Ya, pensando hacer el salto de CENAF a PMNI, tengo que al menos tener una sospecha de que ese paciente se va a beneficiar. Primero, tiene la posibilidad y se va a beneficiar de reclutar mayores unidades alveolares.
¿A qué voy con esto? Si el paciente está mal y no anda con CENAF por un patacón chico que tiene pegado al diafragma, ok, démosle la chance. Si el paciente está delectasiado, démosle la chance. Si el paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio con una neumonía multifocal parchada en ambos emitores, ahí el Mm, parénquima que me queda sano hace re poco. Si a eso le sumáis mala ventilatoria, no perdáis el tiempo. Ese paciente muy probablemente lo que requiere es mejorar su mecánica ventilatoria dejándole la pega al ventilador y lo que requiere el tratamiento de síndrome de distrés respiratorio. ¿Se entiende el comentario al que voy, o no? claro, Si usted quiere saltar este chance, tiene que tener al menos la idea de que este paciente se va a beneficiar de abrirle los alvéolos y que tiene alvéolos que sean abiertos, que se puedan abrir. A eso voy. ¿Ya? Y aún así, sabiendo que no hay evidencia, tiene que estar al lado de la cama del paciente y decidir precozmente si esto funcionó o no funcionó. Si el paciente se afirmó, bacán. Si no se afirmó, tú. ¿Ya? Eso, chicos, esos Bien. son mis interrogantes. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. como una prueba corta, en verdad, como de 1 o 2 horas, en la que hay que A estar eso voy, pues. monitorizando al paciente y el ventilador. Sí, Porque pues. si empieza a mover mucho la presión transpulmonar y el PSILI, estoy loco. O sea, Ya, me toca. el PECILI va a ser cuando te ves tirando espontáneo, pero la presión con mala mecánica igual va a hacer daño pulmonar. Mm, me toca. Démosle. Muy buena la presentación, César. Bueno, Nelo. Gracias. Bien, bien. Tengo antes que cierre, ¿cerró? Ah, no. Una duda con respecto a... ¿Qué le pasa? Tuvimos un paciente que me acuerdo que la enfermera llamó a, no sé, a epidemiología, una paciente que estaba, me acuerdo, porque hablan sobre la paciente con antecedentes de algún agente de resistencia, alguna pseudomonas o algo. Y me acuerdo que en ese momento no era respiratoria, ya, pero era por un germen, creo que estaba con usted, el germen que tenía, que le habían aislado en cultivo de orina. Y ese paciente ahora llega como por una neumonía. Igual lo manejamos como un paciente con sospecha de una, digamos, una pseudomonas resistente. No. O sea, que se No. debería abordar como una infección asociada a tensión en salud, po. O sea, pero a ver, lo que entendí de la pregunta de César es que esta paciente tenía una pseudomona en otro lado y ahora llegó con una Claro, en NAC. otro lado. Entonces, Claro, y ahora llegó queremos, por una NAC. Mm. claro, queremos ver si la terapia empírica debiese contemplar cobertura antipseudomónica. Eh, Y la claro, Pues respuesta sí, es corte pero no. La respuesta mm, es claro, no. claro, En porque que lo que si la tienes la recomendación es duda, dale, termina tú. que la recomendación por lo que leí que era sobre un paciente que está hospitalizado menos de 90 días, en los últimos 90 días, o paciente que tenía el antecedente de ya el germen aislado, pero no especificaba como si era un germen aislado puntual o un tiempo determinado. ¿o dónde? No, ¿O dónde? no Claro. los Claro. tengo ahora en la mano, pero sé que en las guías ITSA de NAC hay una tabla con criterios, no me acuerdo si mayores o menores, o tenían todo el mismo peso, de posibilidad de que este paciente esté colonizado por pseudomonas. Y sobre cierto Ah, claro. corte te da una cobertura empírica, ¿ya? Ya. Así que mi recomendación, o sea, si tú me preguntas, ¿tuvo pseudomonas en la escara del poto y ahora tiene una NAC? No. Si me queda la duda, no sé, pues ha estado hospitalizado 2 veces en el último año por NAC. Quizás qué hueá se pegó adentro. ¿Debería cubrir pseudomonas? Le hago los scores, la tabla de factores de riesgo de la ITSA y me veo si necesito cubrir o no. Pero porque la tuvo en Ok. otro lado, no. ¿Ya? El drip sirve para eso. Ok. El score drip. El drip. Ya. No sé si específicamente el drip, porque decía como en general resistente. Claro. Pero ojo, resistente no necesariamente es un bicho en particular, son mecanismos de resistencia. Quiere decir que hay pseudomonas buenas y pseudomonas malas. Yo creo que sí, si cubrir las pseudomonas. No sé si el drip va orientado a eso. ¿Ya? Podríamos revisarlo, porque yo de este score me enteré ahora por César.
Bacán, la perlita que me llevé de esta presentación fue el drip, así que hay que echarle una miradita. ¿Ya? Voy a parar la grabación para que hacer una aparte para ¿cómo se llama? Ya. Em, ya cabros, este es el paper del que apareció en el New England en el 2000 sobre el estudio ARSNet que comparó básicamente en contexto de ALI y distress ventilación con VT más bajo versus VT estándar. Estándar llámese de 10 a 15. Dos palabras del distrés, recordar que es edema pulmonar de origen no cardiogénico, secundario aumento de permeabilidad capilar pulmonar. Esto en general secundario a una anoxia sistémica. Los criterios con los que se definió en el estudio distrés son el consenso europeo y gringo del 96, que son los mismos del consenso de Berlín del 2000. Básicamente tienen cuatro cosas. El tiempo, básicamente menor de una semana, una alteración de oxigenación con PAFI menor de 300, una alteración radiográfica caracterizada por opacidades bilaterales y edema pulmonar de origen no cardiogénico, llámese presión de enclavamiento menor de 18 o que en la eco no tenga dilatación auricular. Ya, entonces la pregunta de fondo fue, ¿tienen mejor outcome los pacientes que son ventilados con un BT más bajo en contexto de ALI y distress versus ventilados con BT estándar, que era lo que se usaba? Entonces este es un estudio multicéntrico aleatorizado, gringo, donde participaron 10 centros dependientes de la red ARSNet. ¿Quiénes se incluyeron? 861 pacientes enrolados. El grupo de BT bajo fueron 432. El grupo BT tradicional 429. Se reclutaron del año 96 al 99, los que cumplían criterios que les comenté recién. ¿Quiénes se excluyeron? Los que se distresaron después de 36 horas, los menores de 18, embarazadas, los pacientes con hipertensión endocraniana, los pacientes que tenían una mortalidad mayor del 50% a los 6 meses y los pacientes con daño hepático crónico Child-Pugh C, entre otros. Bien, ¿qué intervención se hizo? Básicamente dos grupos, grupo BT bajo con un BT inicial de 6 ml por kilo de peso ideal, peso calculado, no peso real, con un objetivo de presión meseta menor de 30, en verdad entre 25 y 30. El otro grupo se ventiló con un BT tradicional, un BT inicial de 12, con un plató menor de 50, en verdad entre 45 y 50. Esto fue ajustado si el plató era mayor de 50 o menor de 45. El PIB se utilizó, el nivel de PIB se utilizó en dependencia del requerimiento de FIO2 en unas tablas, las tablas del ARSNet conocidas. La fórmula del peso ideal es la que aparece ahí. La pausa inspiratoria no fue de 2 o 3 segundos, sino de medio segundo, cada 4 horas o cada vez que se manipulaba el BT y o el PIB. Ya. Los pacientes fueron monitorizados diariamente en términos de estudio de laboratorio en la búsqueda de, además de disfunción orgánica, y además de eso, el día 0 y el 3 se tomó muestra para interleuquina 6 con valores en los dos grupos. Súper. Em, ya. Ya, entonces, dos grupos, como les decía, básicamente dos características distintas, el resto todo igual. El grupo con BT bajo, 6 ml por kilo de peso ideal, con un plató menor de 30, versus el grupo tradicional con un BT de 12, con un plató menor de 50. La relación IE fue más o menos parecida para los dos grupos. La meta de FIO2 fue en dependencia de presión arterial de oxígeno, presión parcial o saturometría, y el requerimiento de PIB fue en base al nivel de FIO2 que tenían los pacientes. Ya, el resto de las características, en verdad los dos grupos se comportaron de manera bien similar, tenían una edad similar, 51 en promedio, el porcentaje de mujeres fue del 40 versus 41, los grupos étnicos también números parecidos, y los porcentajes de causa de estrés como neumonía, sepsis, aspiración, trauma,
entre otros también fueron más o menos parecidos. Bacán. Análisis estadístico, bueno, el outcome primario fue mortalidad intrahospitalaria, días sin ventilación, falla de órgano múltiple y barotrauma. Súper. En verdad, el ARSNet estaba diseñado para al menos 6 análisis intermedios, pero al cuarto cacharon que el grupo de revisión cachó que la mortalidad era estadísticamente significativa menor en el grupo con BT más bajo. Así que decidieron parar el estudio y publicar los estudios. En ese minuto llevaban 861 pacientes. Bueno, esta foto muestra básicamente los números en 3 días, que es bien representativo de lo que pasó después, día 1, día 3, día 7, donde básicamente en el día 1, en el 3 y el 7 vemos cómo los pacientes se mantuvieron con ventilación de 6 ml al kilo con un plató menor de 30. Este grupo de pacientes tuvieron, si bien tuvieron un pH menor, no desarrollaron acidosis respiratoria. Perdón, si bien tuvieron una presión de CO2 más alta, no desarrollaron acidosis respiratoria porque fueron perillando tanto BT como frecuencia respiratoria. Y en el día 7 los requerimientos de PIB y CO2 en el grupo BT tradicional fue más alto. Ok. Este es un análisis multivariable con T de student y chi cuadrado. Básicamente se evaluó sobrevivencia y alta en menos de 180 días. Si se fijan, en el grupo con BT más bajo, no solamente sobrevivieron más, sino que el porcentaje de pacientes que se fue de alta fue mayor. Ya. Compliance estática, básicamente si tiene alguna variación, el tener un pulmón más o menos duro. Si se fijan, los pacientes poco complacientes con pulmones duros tuvieron menor mortalidad en los pacientes ventilados con BT bajo versus en los pacientes que se ventilaron con BT tradicional, igual en pulmón más blando. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los niveles de compliance, desde pulmones más rígidos hasta los más distensibles, la mortalidad fue menor en el grupo de BT más bajo. Ya. Los números duros, ¿cuántos se murieron en pacientes con BT más bajo? 31% versus 39% en los pacientes con BT tradicional, con una variabilidad estadísticamente significativa. El tiempo que estuvieron sin asistencia ventilatoria después de estar ventilados, o sea, los pacientes que se guinearon, se extubaron, salieron y no requirieron asistencia, fue del 65% versus 55% en los pacientes con BT tradicional. Los días libres de ventilación mecánica fueron de 12 versus 10. La incidencia de barotrauma no fue estadísticamente significativa y los días sin falla de órganos sí, fue de 15 versus 12. Medición de interleuquina en el día 0 y en el día 3, en el grupo BT bajo inicial de 2,5, bajó en el día 3 a 2, versus BT tradicional que fue de 2,5 y bajó solamente a 2,3. Ya. Entonces, desde aquí viene el concepto acuñado de ventilación protectora, que disminuye mortalidad en pacientes con distrés respiratorio, que en verdad después se extrapoló a todos los pacientes ventilados. Implicó un cambio paradigmático donde no solamente pasó lo que les conté recién, sino que además se comenzó a divulgar la idea de ventilar a los pacientes por kilo de peso ideal y no por kilo de peso real. Se incluyó el concepto de mecánica pulmonar con presión meseta, etcétera, que ustedes conocen con los valores que les comenté recién. Eso. Súper bueno. Esta es una de las joyitas que cambió la práctica de la medicina. ¿De cuándo fue publicado? ¿No te, no, 2000, Lucho? En el 2000. 2000. 2000. Sí. Heavy, heavy porque Sí, en se tuvo que verdad suspender. eso, eso. O sea, un reflejo en dato duro de que uno se puede pitear un hueón ventilándolo mal. Y estos fueron los gallos que se preguntaron, bueno, ¿y cómo lo hacemos bien entonces? Claro, en verdad es bien, es bien chistoso como se demoraron tanto en cachar que la ventilación con
BT sobre 10 era injuriosa, porque tenían reportes de piteos de alarma, de todas las alarmas, y con resultados desfavorables. Pero lo que privilegiaban era mantener un pH normal. Entonces después se dieron cuenta que en verdad de repente no era tan relevante eso y apareció el concepto de hipercamia permisiva versus mantener una ventilación con menos estiramiento a nivel del alveolo. Sí. Oye, Luchito, oye, y una duda, porque en ese momento tú dices las alarmas, pero en ese momento, ¿cómo se cachaba cuál era el límite de seguridad cuando en realidad no se sabía? Ellos lo hicieron como por un tema de cálculo o estadístico. ¿No mencionan eso? ¿Cómo cachaban como cuál era, dónde tenían que sonar las alarmas? Sabes que el ventilador mecánico, como lo conocía ahora, ya existía, digamos. Las alarmas de los valores eran similares y se dieron cuenta porque en un lapso no menor de tiempo los pacientes, incluso resuelta la anoxia inicial, se seguían muriendo. Empezaron a hacer estudios anatomopatológicos y cacharon que tenían pulmón hechos bolsa. No puse la foto, Ah, la voy a ya. buscar, te la voy a mandar. Ah, buena. Oye, ¿y cuál fue la diferencia con el pulmón duro versus el otro que mencionaste? En el pulmón duro fue más injuriosa el tema de la PIC más Déjame alta. buscarla. En BT más bajo, en BT de 6, se murieron menos en comparación con BT tradicional, incluso en pacientes con pulmón duro, llámese compliance baja, llámense realmente estresados. Ya. Porque esto da pie a preguntarse si los criterios del consenso europeo o de Berlín del 2000 realmente implican un distrés, como el concepto fisiopatológico de distrés. ¿Cachai? Después se dieron cuenta que estos pacientes con estas características no siempre tenían edema pulmonar no cardiogénico. De hecho, algunos ni siquiera tenían edema pulmonar, solo tenían un alto Claro, efecto chance. ¿Sí? claro. Sí, heavy. ¿Qué cosas nos podéis comentar, sobre todo a los colegas más chicos, que tal vez tienen menos experiencia en BMNI? ¿Ha cambiado en estos últimos 25 años respecto a cómo se ventilaba? Porque ellos ventilaban de una forma, pusieron dos grupos y variaron el BT. ¿Qué cosas de cómo ellos ventilaban, además del BT, ya no se hace ahora? ¿O ha cambiado? En verdad, se bajaron los niveles de presión meseta, entendidos como la presión que tienes adentro del alveolo y de la presión de distensión. Y se dieron cuenta que con valores inferiores los pacientes se morían menos, tenían mejor evolución resuelta en la anoxia inicial. O ¿Ya? sea, antes se ventilaba 12, 13, a veces 15. Realmente un disparate de volumen lo que se les No, no, daba. pero Y no solamente, creo que no se entendió. De lo que conocemos hoy día como ventilación protectora, ¿qué cosa es distinta respecto a lo que decían los gallos de las artes? claro, o sea, la ventilación tradicional tenía una meseta más alta, una meseta hasta 50, que en verdad es de 45 a 50, porque cuando la presión meseta era menor de 45, aumentaban el BT. ¿Cachai? Ya. Pero hoy en día, ¿importa tanto la presión meseta? ¿Qué es lo que más nos importa ahora cuando ventilamos? O sea, si está a menos de 30 Ahora, bacán. ¿Qué es lo más ahora lo que más importante es ahora? el driving. Ahora es el drive. Driving Claro, pressure es lo que más importa. claro. Si tenía una meseta sobre 30 pero un driving pressure bajo 15, bacán. O sea, ese es mi Claro. principal objetivo. ¿Ya? Lo que mostraron la mortalidad por driving son estudios posteriores. Ya, ¿qué otra cosa ya no se hace igual? El PIB, en dependencia del requerimiento FIO2, Perfecto. Ya no titulamos PIB por tabla, ¿cierto? Ya, eso, se bacán. miden los Claro. pacientes. No se les Claro, da BT en base al kilo de peso real. claro. ¿En base a qué se mide ahora? ¿Cuál es una de las principales estrategias para titular el PIB? Depende si es reclutable o no. Ya. Ilústranos un poquito más. En verdad se parte con un PIB inicial lo más bajo posible, generalmente PERI 5 un poco más,
Si el ¿Mm? paciente tiene altos requerimientos de FIO2, se pueden hacer una prueba de reclutamiento. Claro. Pero ahora como para titular el PIB en alguien que no está dando mayor problema, ¿cuál es su mejor PIB? Al menos desde que yo estudié esto, estaba ganando más hacerlo en base a la lactancia pulmonar. Qué Ah, tan claro, blando, qué tan duro es su pulmón. Imagino que habrán claro. cosas nuevas, pero del común, eso es como el ajuste del Sí, PIB, ya no se hace por cada. ¿Algo más? que yo sepa, no. Ya, súper. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Oye, y si, claro, ya con este estudio dimos cuenta que, o sea, no, que el BT muy elevado podría generar injuria, etcétera. Eh, entonces, ¿cómo se llega a, digamos, cuando se hacen las maniobras de reclutamiento? Porque bueno, ahora que pasé por la UCI, caché que ahora hay ventiladores que tienen un programa que hacen las maniobras de reclutamiento automáticas, entonces además tienen que mirar el ventilador nomás. Y noté que el tiempo varía, o sea, hay ventiladores como vi una paciente que me acuerdo que era una obesa mórbida y el ventilador se tomó harto rato en hacerle las maniobras de reclutamiento. ¿Cómo, o sea, no? ¿Cómo nosotros cachamos de que no le generamos, digamos, un tipo de, no le generamos una lesión, no le generamos bili a esta paciente con las maniobras de reclutamiento? Sea, yo lo No que sé vi si en se me entiende. anestesia es que hay maniobras de reclutamiento de múltiples pasos y también de un solo paso. Lo ideal es hacer una de múltiples pasos y lo que hacen es ir aumentando progresivamente la presión hasta No, que ven, no se me entendió. No voy a eso. Donde voy yo es que cómo nosotros asumimos de que esas maniobras no van a generar un tipo de, digamos, de daño, ¿me entiendes? Porque la maniobra de pero reclutamiento, o sea, al hacerlo una vez y no de forma constante, no debería generar un daño permanente. O sea, como un pero por daño, eso no, pero ¿quién te ¿cachai? Porque Ah, garantiza eso? es solo una no, no, prueba. no, no lo tenemos garantizado, César. Lo que pasa es que Por todo eso. lo que ha ido en pro de la ventilación protectiva es modificar parámetros para que el paciente se mantenga en rasgos seguros durante todo el periodo que está ventilado. No hay cuantificación de daño por modificar los parámetros de forma puntual. Por ejemplo, cuando uno quiere calcularle un delta PP a un paciente que está intubado, cumple las condiciones, tiene que elevarle el BT a 10 a 12 por kilo porque así fue validada la prueba. ¿Sí? Sí. Entonces, Ya. no es cuantificar. No, yo creo que la respuesta es no tenemos herramientas para cuantificar el impacto. Lo que sí sabemos es que si este paciente se ventila de ahora en adelante con parámetros no protectores, se va a morir más. Pero las pruebas no está cuantificado que den daño, ¿ok? Ok. Recuerden que el objetivo de esto es paciente que tenga alvéolos cerrados, abrirlos y mantenerlos abiertos. Eso es lo que hacen las pruebas de reclutamiento. Abrir más globos y dejarlos abiertos. En vez de que se estén abriendo y cerrando, que estén abiertos, se estiren un poquito más y se estiren un poquito menos en la medida que cicla el ventilador, pero no colapse. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que no tiene pulmón reclutable, no tiene sentido hacerle maniobras de reclutamiento. ¿Ya? Bueno, pero eso lo van a ver Ya. cuando pasen en sus rotaciones de UCI, lo tienen que aprender cuando se pongan al paciente ventilado. ¿Ya? Esto, muchachos, muy buenas las presentaciones de hoy día, los felicito. Espero que les haya servido. NAC es un tema que van a ver. Ventilación protectora es algo que van a ver. ¿Ya? Y si se le echa a perder el paciente con NAC, van a juntar ambos conocimientos. ¿Ya? Eso. Gracias. Chao, cabros. Nos Vale. vemos. Todo que nos vemos.